Buenos días, buenas tardes. Los miembros de Balbuceando Teatro agradecemos a la Comisión Directiva de AINCRIT y a las jornadas este reconocimiento otorgado a nuestra labor, iniciada ya hace casi 22 años. Alegría roja y redonda, como nos gusta decir desde la payasería. Vamos a comenzar con una cita de Eugenio Barba. El grupo permanece en vida siempre que no se adapte al propio tiempo. La única posibilidad de cultivar y de transmitir algo está ligado a ese niño que perdura en nosotros, que nos hechiza y empuja a situarnos fuera del tiempo y del lugar. Queremos comenzar contando una breve reseña de nuestros primeros pasos, los inicios de esta aventura que dimos en llamar Balbuceando Teatro. Nuestro grupo nace a fines del año 2000 en Córdoba, Argentina, como un proyecto comunitario para ayudar, desde Teatro por la Identidad, a abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos desaparecidos en la última dictadura militar. Enunciación fue la primer creación colectiva, estrenada en junio de 2001, coordinada por Rafael Reyeros. Desde entonces, el grupo ha desarrollado sus creaciones experimentando múltiples lenguajes y géneros escénicos en espacios tan distantes y tan dispares como salas teatrales, ex centros clandestinos de detención, museos, escuelas, plazas, calles, bibliotecas populares, ferias, hospitales, centros de salud y comunitarios. Los integrantes de Balbuceando Teatro que conformamos actualmente el elenco y el equipo de realización, Ana Cubeiro, Cecilia Astini, Mariano Medina y Alejandra Toledo, hemos creado de modo colectivo y producido integralmente los últimos 9 espectáculos del grupo, generando además otras actividades que amplían, a nuestro entender, el accionar teatral desde diversas ópticas: el estudio, la investigación, el diseño y la coordinación de espacios de formación, a las que se agregan en los últimos años 6 producciones editoriales y, durante la pandemia, programas mensuales desde nuestro canal de YouTube. Hoy, desde Balbuceando Teatro, tenemos particular interés en indagar posibles cruces entre la payasería, estudios de género, infancias y jóvenes espectadores. Para ello conformamos una pequeña compañía teatral con sus espacios creativos y una incubadora desde donde desarrollamos proyectos con otros artistas, agrupaciones y disciplinas. Vamos a hablar ahora de nuestras producciones. Desde los inicios del grupo a la actualidad, hemos realizado casi una veintena de espectáculos e intervenciones artísticas, los cuales tuvieron como eje la creación de poéticas colectivas y autónomas dirigidas a todo público, con interés especial en llegar a niños y jóvenes, tanto con propuestas que indagan en los cruces entre dictadura y escena, como desde el lenguaje y las técnicas de la payasería o clownería. Nuestras producciones fueron Enunciación en el año 2001, creación colectiva coordinada por Rafael Reyeros; Por el derecho a la identidad, en el año 2003 a 2006 en Cartel, una performance urbana que estuvo en un poco más de 400 espacios públicos, también coordinada por Rafael Reyeros. Quienes, también dentro de la temática Identidad y Derechos Humanos, dirigida por Rafael Reyeros y Cristina Morini en el año 2004. Escuelas por la Identidad, coordinación también de Rafael Reyeros entre el año 2006 y el 2007. Los Sapos de la Memoria, en el mismo año, dirigida también por Rafael Reyeros y Cristina Morini. Delirio de Dos, una creación colectiva, junto con El Cambio, pequeñas estructuras autónomas que trabajamos en el año 2007 y 2008 con el Sportivo Teatral de Buenos Aires, coordinados por Agustín Ritano. Diría Nadie, la última palabra, en el año 2008 y 2009, una dramaturgia escénica a partir de la novela La mujer en cuestión de María Teresa Andrueto. Aliento de Ácaros, 2010,
con dirección de Paco Jiménez, producida o coproducida junto con La Cochera. Bonino aclara ciertas dudas, 2011, creación colectiva. Al Palo, creación colectiva también en el año 2012, con la asesoría de Paco Jiménez. Go Home Guaguita, 2011-2012, Teatro Clown, con la coordinación de Julieta Daga. Cándida Da, Teatro Clown, desde el 2012 a la fecha, creación colectiva coproducida con Espacio La Calle. Diría Nadie, la última palabra, con una reposición durante 3 años bajo la coordinación de Rafael Reyeros. Para Guaguita, desde el año 2014 a la fecha, una creación colectiva del grupo. Cascaja, en el 2016, una experiencia payasa literaria de creación colectiva. Libruras, en el 2017. Bacharabia, 2018. Y por último, Tapetún, estrenada en el año 2021, creación colectiva coproducida con Teatro Tuyo. Con los espectáculos Cándida Dada, 2012, Para Guaguita, 2014, Cascaja, 2016, Libruras, 2017 y Bacharabia, de 2018, hemos participado en numerosos festivales, giras, encuentros, congresos y ferias de artes escénicas, entre los que sobresalen el 8º Festival de Comicidad Femenina Ese Monte de Muller Payasa, Brasil 2021, el 7º Festival Internacional Tutú Marambá, Misiones 2019, el 5º Festival de Payasas del Sir Creek, España 2018, el 10º Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes, Córdoba 2018, el 3er Festival Internacional de Payasos, Cuba 2016 y el Festival Internacional del Mercosur, Córdoba 2013. Pensar la creación y la práctica colectivas ha sido también parte de nuestra vocación grupal. Reconocernos influidos por las estéticas de las vanguardias del siglo XX, así como el interés particular en mezclar lenguajes y géneros, buscando nuevas relaciones entre diversos materiales, han sido también parte de esta aventura. Paralelamente al proceso creativo y a su gestión, hemos intentado problematizar el estudio del propio acontecimiento teatral. Como artistas y teatristas autónomos, tratamos de pensar nuestras prácticas cuestionando las formas tradicionales cargadas de prejuicios que consideran al teatro experimental, sea este para espectadores niños, jóvenes o adultos, como un arte menor, desconociendo su función generadora de saberes, éticas y estéticas, apoyado en prácticas grupales transformadoras como las que propicia la payasería, prácticas que proponen crear y recrear comunidades afectivas abiertas, desde donde poder afectar, modificar en resonancia e intensivamente, conformando lo que nosotros llamamos una singular pedagogía de la ternura. Esta presentación se propone compartir algunos saberes y sabores extrametódicos de nuestra aventura colectiva y, al igual que nuestros espectáculos y producciones, ha sido pensada y desarrollada entre nosotros, los miembros del grupo, con voluntad colectiva. Escenas, encuentros y pandemia. Simone Weil dice: en medio de la miseria, del desconcierto, de la soledad, del desarraigo, los vínculos deben ser conservados como tesoros infinitamente raros y preciosos, cuidándolos como si de plantas enfermas se tratara. Habitando este complejo y difuminado entre post-pandémico, creemos de vital importancia seguir desarrollando espacios-tiempos y proyectos colectivos, compartiendo con niños, jóvenes y adultos nuestras propuestas artísticas, para crear, para hacer y para rehacernos. Tal como planteara el gran comediante Leo Bassi en su visita a Córdoba años atrás, el teatro sigue apareciendo ante nuestros ojos como una isla de anarquía y utopía libertarias, un espacio-tiempo privilegiado desde donde favorecer formas y contenidos que cuestionen, inciten y desestabilicen a los espectadores y también a nosotros, los propios creadores. Proyectos, propuestas, espectáculos, ediciones que se aventuren a llegar a los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, favoreciendo experiencias compartidas,
en diálogo horizontal, activo, construyendo otras relaciones desde el conocimiento y el placer, a fin de propiciar nuevos modos de convivir, de hacer y de sentir. Por eso, y porque entendemos a las artes en general y a las artes escénicas y al teatro en particular como espacios de resistencia que incluso en el confinamiento pandémico nos siguieron brindando la oportunidad de pensarnos y de volver a pensar el mundo, hacemos hincapié en la importancia que tienen las artes y los vínculos intergeneracionales para la reconstrucción simpoética del tejido social. Creación colectiva. Concebimos al teatro como una aventura, como un arte transversal, un flujo horizontal conformado por componentes y prácticas antiinstitucionales de saber, las cuales brindan la posibilidad de sensibilizar y cuestionar emancipando a los espectadores. Hacemos nuestro el pensamiento de Susan Le Beau acerca de la escena y sus especificidades. De todas las artes, tal vez el teatro es el que más se parece a la vida. Nace en soledad, crece en el trabajo grupal, se une a los espectadores en un encuentro fugaz para luego prolongarse en múltiples miradas y visiones. Desde Balbuceando Teatro pensamos y problematizamos nuestros trabajos y creaciones como experimentos de enunciación. Experimentos de enunciación colectiva, experiencias tan intensas como frágiles, valiosas como escurridizas. Procesos menores, colectivos y abiertos, generados en el entre convivial, pequeños acontecimientos poéticos múltiples que nos permiten subsumir las nociones mayores o tradicionales de la teatralidad. Es en este sentido que en las instancias de experimentación y creación hemos buscado conscientemente poetizar los roles. Puestos a analizar estas experiencias, podemos considerarlas como actos en cierto sentido subversivos, pues el entre producido por la mezcla de roles al interior del grupo provoca la abolición de jerarquías y funda una multiplicidad entre palimpsesta y nómade, promoviendo la supresión de las figuras del autor, el director y el actor, pues la diversidad de narradores invade los procesos creativos, produciendo nuevos vínculos ambiguos entre escena y escritura, desviándonos de cualquier norma mayoritaria. Lo que nos captura gozosamente de esta modalidad creativa es la contingencia de constituir grupalmente, desde la segmentación y el montaje, situaciones que proponen diversos niveles de lectura y reflexión, permitiendo a los espectadores completar y armar nuevos significados poéticos. Como lo aprendimos de la mejor tradición colectiva del teatro cordobés de los 60 y los 70, de Paco Jiménez y de teatristas como Tato Pawlowski y Ricardo Bartiz, sabemos que no creamos solos. Tampoco lo hacemos en el aire, sino sobre y entre la textura de lo grupal, textura que permite multiplicar a la vez los encuentros y la densidad de lo dramático. Somos sujetos de enunciación colectiva, vemos lo grupal como una máquina de producción de sentidos, acercándonos a la concepción deleuziana de agenciamiento. Aprendizajes, maestros, cruces e intercambios. En nuestro trabajo hemos buscado activamente aprender con maestros y maestras referentes de la escena autónoma, así como nos hemos asociado con artistas y grupalidades de diversas disciplinas, tanto de nuestra región, el país, como también del extranjero. Durante los primeros 10 años, realizamos estudios sistemáticos con Rafael Reyeros, Cristina Morini, Mónica Flores
y realizamos cursos y experiencias con otros teatristas y escritores cordobeses, entre ellos Gonzalo Marul, Carlos Escoco, José Luis Arce, etc. Así propiciamos luego experiencias escénicas y procesos creativos con Paco Jiménez, Graciela Mengarelli, el grupo Los Delincuentes, María Teresa Andrueto, Ana Yukelson y Laura de Betach. De modo continuo nos hemos capacitado mediante el apoyo del Instituto Nacional de Teatro por periodos bianuales con Ricardo Bartiz, Agustín Ritano y el Sportivo Teatral, y luego con Paco Jiménez y el grupo Delincuentes Comunes. Obtuvimos becas nacionales para formarnos en el periodo bi y trianual con Galia Coan, Andrea Martínez y Daniel Cacciarelli, y becas grupales e individuales del Fondo Nacional de las Artes para realizar investigaciones sobre comediantas argentinas y circo criollo. También nos formamos y realizamos intercambios con artistas de otros territorios, como Susan Lebeau de Canadá, el grupo Clowns Teatro Tuyo de Cuba, las integrantes de Ese Monte de Mulier Payasa y Lili Curcio de Brasil. Grupalmente o trabajando con otros colectivos, hemos gestionado desde los inicios de nuestra actividad y de modo constante diversas formaciones pedagógicas en la ciudad de Córdoba con docentes de Argentina y del extranjero, Tato Pawlowski, Norman Brisky, Ricardo Bartiz, Pompeyo Audibert, Cosana Luca, Cristina Moreira, Raquel Sokolovich, Lila Monti, José Luis Valenzuela, Ernesto Parra, etc. Todas actividades abiertas para poder compartir con artistas, investigadores, docentes y estudiantes de nuestra ciudad. También hemos gestionado formaciones con cordobeses que están en el extranjero. Florencia Ávila, que está en Francia, Néstor Muso, que está en España, y Raúl Yaiza, en Italia. En payasería realizamos cursos y estudios con Cristina Moreira, Gabriel Chamé, Raquel Sokolovich, Walter Velázquez, Marina Barbera, Lina Monti, Elena Cerrada, Los Solitarios y Julieta Daga de Argentina, y después con otros que están en el exterior, Néstor Muso, Mercio Ochoa en España, Tiago Araujo en Brasil, Ernesto Parra de Cuba, Clown Esencial de Francia, John Melville Italia, Inglaterra, la ONG Alegría Intensiva y Dream Doctor de Israel, entre otros. Hemos realizado también intercambios, experimentaciones, cruces, encuentros y conformado grupos de estudio, investigación y reflexión con diversos colectivos de teatristas cordobeses: La Cochera, La Calle, Las Quicas, Fresca Viruta, Las Napias, Gulubú. También con la agrupación UPA Músicos en Movimiento, algunos de sus integrantes como Gabriel Aguirre, Ignacio Freijo y Andrea Martínez han formado parte de la musicalización de nuestros proyectos escénicos, así como también José Alac y el trío Ampuero, Bustelo y Livadiotis. Así las dinámicas colectivas se han visto siempre favorecidas, siempre vivenciadas al interior del grupo como crecimientos cualitativos. Nos tratamos de conviviar con el mundo, inventando vidas otras aquí en esta. Poéticas autónomas dirigidas a todo público, con interés especial en llegar a niñeces y juventudes. Pensamos a las niñeces, juventudes y adulteces como territorios desafiantes, en cada uno de los cuales se relacionan dinámicamente postulados estéticos, políticos y pedagógicos. Aunque estos territorios generalmente son vistos como dominios de lenguajes, con lógicas y prácticas diferenciadas, nos parece posible trabajar creativamente para establecer fluidez entre ellos, compartiendo espacios de creación y circulación de bienes simbólicos, con el objeto de propiciar el cruce entre ellos, así como también fortalecer redes de relaciones y alianzas entre teatristas, músicos, escritores y demás agentes del campo de las artes escénicas. Consideramos a los espectadores de las diversas franjas etarias como sujetos en posesión de libertad. En nuestras producciones escénicas buscamos acercarnos a todas las edades, privilegiando niñes y jóvenes, proponiendo asumir la escena como un mundo complejo, un espacio donde
un espacio-tiempo donde imperan lógicas factibles de construir, deconstruir y reconstruir activamente en el convivio del acontecimiento teatral. Este mismo criterio lo extendemos a nuestras producciones editoriales y online. Experimentos de enunciación colectiva. Decíamos que reconocemos nuestro trabajo como parte residual de las vanguardias de inicios del siglo XX. Es desde esa posición que damos relevancia a los procedimientos de recuperación de lo popular. Nos interesan las posibles mezclas de lenguajes y géneros a fin de generar nuevas relaciones entre materiales diversos. Vivenciamos el juego y la creación colectiva como alianzas, no como filiaciones. Buscamos generar relaciones rizomáticas, no arborescentes. Propiciamos encuentros, contagios, relaciones que devengan en fiesta. Dramaturgias escénicas. Concebimos nuestras escrituras escénicas como elaboraciones en colaboración o de creación colectiva, reconociendo en esta experiencia la multiplicación de la noción misma de dramaturgia, concepto analizado y desarrollado por el crítico teórico teatral Jorge Dubati en 1999, El Teatro Laberinto, quien sostiene que esta ampliación del concepto permite otorgar estatuto de texto dramático a guiones de acciones o formas de escritura que no responden a una notación dramatúrgica convencionalizada en el siglo XIX. Así, son escrituras lábiles, elaboradas en acoplamientos, creaciones que basadas en procedimientos específicos, montajes, fragmentos, intertextualidad y deconstrucción, nos permiten encontrar y propiciar nuevas relaciones entre diversos materiales. Trabajamos los signos como capas de una cebolla. La primera capa debe llegar a todos por igual, y a medida que nos sumergimos en la cebolla, los signos pueden ir complejizándose, volviéndose cada vez más autorreferenciales. Estas capas dramatúrgicas son propuestas como pretextos a desarrollar, actualizar, consolidar y legitimar en el encuentro con los espectadores. El lenguaje de la payasería. Dice Tadeusz Kantor: ofrezcamos lo que en la vida del hombre es más secreto, lo que contiene en sí un valor supremo, aunque al mundo pueda parecerle ridículo, pequeño o miserable. El arte trae esa miseria a la luz del día. Hacer que crezca y que gobierne, esa es la función de los artistas. Desde nuestro grupo pensamos la payasería como un arte, el arte del encuentro, un territorio que permite performar creando una suerte de ceremonia específica con otros. Creemos que la nobleza del clown, el payaso de nariz roja, tierno, honesto, lento y torpe, a veces conocido como Augusto o Augusta, se basa precisamente en la propia exposición y en su consecuente autorrisa, plataforma desde la que se genera un lenguaje universal y atemporal, una poética que llega y que puede llegar a espectadores de todas las edades, conectada con sentimientos profundos, ancestrales, generadora de un convivio que las nuevas tecnologías aún no han logrado cambiar. Dicen algunos maestros que este payaso, el clown inocente, sin juicio y sin doble sentido, reconocido mundialmente por el código de la nariz roja, es tal vez el más difícil de desarrollar en el duro mundo de hoy, cada vez más febril, absurdo, precario, implacable e inexplicable, poco habilitador de la ternura. Es precisamente en el campo de los afectos de nuestro mundo actual, donde creemos se disputa la producción cultural y en consecuencia los lazos sociales, los vínculos y la posibilidad de crear formas de vida otras aquí en esta. Los payasos son seres tiernos. La ternura es el arte de personificar, de compartir sentimientos y por lo tanto es lo que nos permite descubrir similitudes. Para Olga Tokarczuk, la ternura personaliza todo lo que se relaciona,
lo que hace posible darle voz, darle el espacio y el tiempo para que exista y se exprese. Es gracias a la ternura que la tetera comienza a hablar. La ternura, dice Tokarczuk, como forma más modesta del amor. La ternura entonces como una forma de estar en el mundo, una forma profunda de mirar que permite comprender al mundo como un organismo vivo, en simpoiesis, interconectado, cooperativo y codependiente. La payasería entonces como la pedagogía de la ternura, como el teatro o la escena de la aparición. La aparición de esta criatura, el payaso, payasa, payase, es lo primero, junto a su deseo de buscar directamente al público para conocer a la comunidad humana. Somos conscientes de la marginalidad de este lenguaje, de la marginalidad de la payasería, así como de la propia marginalidad nuestra en muchos territorios, en lo social, en lo artístico y también en lo académico. Pero desde nuestra naturaleza payasa positiva siempre vislumbramos la mitad del vaso lleno. Apreciamos entonces la marginalidad como una excelente contingencia para indagar, una motivación para replantearnos cómo nos contamos, para tener mayor audacia escénica y también para crear nuevas formas abiertas a diversidades de voces, porque seguimos aspirando a ser precisos en nuestra incertidumbre humana. Este trabajo, el que demanda la payasería, al decir de la maestra Gardy Hutter, es personal pero no privado. Sale de un mecanismo dramático propio que hay que descubrir y cobra forma a base de ir depurando añadidos innecesarios. Es por eso una forma escénica que sacude profundamente la escritura. No es del orden de érase una vez, no es una historia que se cuenta con una distancia como si fuera una fábula que se desarrolla ante nosotros. Es principalmente una cita, un encuentro, la aparición de un ser que viene a encontrarse con la gente y desde esta posición nutre una forma singular, nómada, de afectar al espectador. La payasería entonces concebida como un arte, el arte del encuentro. Actualmente, nosotros sentimos la necesidad de profundizar en la investigación de este peculiar lenguaje, desarrollando nuestra capacidad estética, el qué y el cómo contar, lo cual implica permanentes indagaciones y formaciones autónomas. La tarea, entonces, no es solo hacer reír, sino profundizar en la búsqueda de la simplicidad. Uno de los aspectos más bellos de la payasería es la posibilidad de contar con pocas cosas, desarrollar estas capacidades poéticas para que los espectáculos puedan ser vistos por niños y adultos al mismo tiempo, a partir de dramaturgias escénicas conformadas por muchas capas, profundizando en la capacidad de contar mucho con poco. El Laboratorio de Payasería Comunitaria. El laboratorio es un espacio-tiempo creado desde Balbuceando Teatro a comienzos del 2018, cuyo objetivo es promover y formar payasos profesionales, agentes artísticos, con el objetivo de favorecer el acercamiento y la implicación en comunidades vulnerables. En el Lab, cuya frecuencia es mensual, se forman en la actualidad 12 payasos con quienes investigamos diversas cartografías de la payasería comunitaria desarrolladas en distintas partes del mundo. De este modo aprendemos y desarrollamos procedimientos, técnicas, creaciones y experimentaciones para construir nuevas formas de intervención, nuevos modus payasus operandis, como sabemos decir, con el objetivo de mediar en situaciones comunitarias vulneradas y o en conflicto, sean estos en el ámbito de la salud, en escuelas, bibliotecas, comedores, etc. Hemos participado en diversos programas de culturas comunitarias, interviniendo en hospitales, dispensarios y centros de salud. Actualmente realizamos intervenciones y visitas payasas en escuelas, centros de salud públicos y privados de la ciudad de Córdoba y estamos realizando un proyecto que prevé visitas e intervenciones semanales en el Hospital Municipal de Alta Córdoba. La actuación como tarea y acontecimiento.
nos proponemos pensar la actuación de nuestros espectáculos, inscriptos en el lenguaje de la payasería, analizando posibles rupturas y continuidades. Para evitar las múltiples escenas donde transitan los clowns, la payasería provee un tipo singular de saberes y sabores extrametódicos que facilitan y exigen al mismo tiempo la disponibilidad y vulnerabilidad necesarias para permitir efectuar un gran gasto energético, anclado en el estar allí, en el presente puro de los cuerpos lanzados al encuentro con los otros. Esta energía, propia de un modo de hacer singular, regulada desde el propio cuerpo payaso y por lo tanto difícil de cuantificar, surge desde una disponibilidad diferente, más generosa, producida y ofrecida al habitar el presente puro, a fin de generar el encuentro verdadero con el espectador. Allí está el goce de cada payase, como performer, actor y creador, producido desde una disponibilidad inusual, diferente. A partir del descubrimiento de elementos biográficos y de su selección autorreferencial y consciente, es factible generar una creación personal e intransferible, la actuación autónoma, en donde los cuerpos payasos son el centro del acontecimiento, una forma escénica desde la propia y singular afirmación, y también un territorio pleno de sencillez, alegría, franqueza y entusiasmo. La payasería, como un arte otro en simpoiesis para hablar el presente, generando el acontecimiento convivial, parcial, situado y en expansión, que permita recuperar potencialidades perdidas. Esta singular actuación es vivenciada como centro del acontecimiento, generando una forma escénica desde la propia afirmación del actor, creador, performer, forma escénica que a su vez puede discutir desde la escena misma con otras formas de producción escénica. El arte como vocación y apertura al juego. Según Erika Fischer-Lichte, son precisamente los fenómenos aislados, emergentes y percibidos en su materialidad los que pueden suscitar en el sujeto gran cantidad de asociaciones, ideas, pensamientos, recuerdos, sentimientos y brindarle la posibilidad de ponerlos en relación con otros fenómenos. Los espectáculos de Balbuceando Teatro se caracterizan por un tratamiento del espacio minimalista en términos escenográficos, en el cual destaca el peso del vestuario y de los objetos. El juego con estos se torna preponderante, buscando que se desprendan de su funcionalidad cotidiana para hacer posible la emergencia de significados poéticos e insospechados. De este modo, por ejemplo, un pequeño molino de papel puede desatar un vendaval. Un diapasón se puede emplear para conocer las dolencias de las personas y un grupo de pequeñas sillas se puede convertir en un territorio desconocido a explorar. A propósito del diseño de vestuario, buscamos cubrir necesidades de orden tanto funcional como estético y simbólico. Prendas holgadas y voluminosas que exageran las formas corporales y contribuyen con el dibujo de una silueta ridícula. Elegimos trabajar con textiles naturales y paletas de colores sobrios, tonos tierra, borrabino y azul, evitando las superficies satinadas y los colores vibrantes que caracterizan a otros payasos. Las prendas también extienden su sentido, apelando a las connotaciones culturales asociadas con la vestimenta. ¿Qué nos cuenta el corpiño de encaje que Cándida da? Lleva a la vista por encima de la blusa. ¿Y los mamelucos que visten Mariano y Cándida en Tapetum? Prendas que, más allá de su practicidad, rememoran figuras de los trabajadores y los movimientos obreros de principios de siglo, con un guiño sutil a Chaplin en tiempos modernos. El pasado impregna el vestuario de nuestros espectáculos, marcados por un deje de nostalgia, a pesar de no responder a una época precisa. Sucede también con los objetos, que son en su mayoría antiguos, personales o encontrados, cuyas marcas de uso los revisten de una aura especial. En conjunto,
El vestuario y los objetos se revelan como formas móviles, liberadas en la escena, elementos a redescubrir a partir del juego que se despliega escénicamente y que, en complicidad con los payasos, realzan su torpeza y su inocencia. En el seno de esta plástica escénica, el último espectáculo, Tapetum, introduce una novedad significativa: las proyecciones de animaciones. Tratamos de explorar la potencia expresiva de las palabras, los colores y las formas espontáneas, haciéndonos eco del imaginario naif del art brut, buscando la interacción del cuerpo presente con la imagen proyectada. De este modo nos aventuramos a jugar con los trazos desenfadados de las ilustraciones, que se extienden más allá de la pared del fondo para expandirse en el espacio y posarse sobre Cándida y Mariano. La dramaturgia sonora de nuestros espectáculos abarca la composición musical, las canciones en vivo, propuestas y realizadas en su mayoría colectivamente, así como la grabación de sonidos ambiente grabados. En las composiciones están presentes, puestos en tensión, elementos musicales referenciales de lo circense, generalmente de origen centroeuropeo, junto a otros componentes musicales propios de Latinoamérica, especialmente del norte de nuestro país. En espectáculos como Cándida Da, Paraguagüita y Bacharabia, el eje de la elección rítmica tiene su base en la música popular. Algunas de las composiciones abordan melodías y ritmos propios del ámbito rural, la copla, el carnavalito, el guayno, el vals, etc. Si bien como elemento unificador está presente la guitarra criolla, y aparecen también instrumentos aerófonos. Algunas versiones son de características eléctricas, otras pueden perfectamente entenderse como pertenecientes al género de cámara, acentuado por el uso del violonchelo, por ejemplo. Similares procedimientos seguimos en Tapetum, abordando en este caso la composición de ritmos caribeños, como una manera de dar cuenta en la dramaturgia sonora de los obstáculos que surgieron en la pandemia para trabajar con los compañeros de Cuba. Cuando la música es producida en vivo en los espectáculos, los instrumentos son usados lúdicamente de modo distinto al usual. En el caso de Paraguagüita, por ejemplo, un charango es usado como violín y en Cascaja hay un guiño de uso de la guitarra como si fuera un cello. Las vocalidades y voces cantantes generalmente contrapuntean con diálogos caracterizados por la intertextualidad, que de alguna manera invitan a los asistentes a sentir que participan del fenómeno de este canto, de esta relación, por la capacidad de anticipación. En espectáculos como Bacharabia, la dramaturgia incluye un momento de creación conjunta con los espectadores, de una canción que se crea allí mismo, en el momento, colectivamente. Todos nuestros espectáculos han incluido canciones originales, realizadas para cada ocasión. Su estructura tradicional permite que éstas puedan funcionar también independientemente de los espectáculos, lo cual creemos que contribuye a que pueda extenderse la experiencia del convivio por parte de los espectadores. Al evocarlas, a posterioridad del espectáculo, deliberadamente buscamos con esto prolongar el hecho teatral, entrar en sus hogares y en sus juegos. A diferencia de las otras producciones de Balbuceando Teatro inscritas en el lenguaje payaso, el espacio sonoro de Tapetum fue planteado también con el concepto de música mixta, con algún componente electrónico e incidental y pistas grabadas que también nos acercan un poco a la comedia musical por primera vez. Y todo eso dialoga con sonidos producidos en vivo por los actores a través de objetos escénicos, con percusión y frotación, por ejemplo, junto a sus voces. En estas canciones, las voces cantadas se integran al tejido sonoro en el devenir escénico. Las composiciones respetan las características propias de los géneros. Algunas han sido reescritas a partir de rondas tradicionales, anónimas, y otras se acercan a las típicas songs, canciones brechtianas.
llamadas así incluso por el mismo Bertolt Brecht, para distinguirlas del canto armonioso, ya que presentan ritmos sincopados que intentan metaforizar dando cuenta de lo inarmónico del mundo. En las rítmicas y tímbricas de las grabaciones, lo electrónico dialoga con esos elementos musicales aborígenes, afro o latinoamericanos. Tanto las melodías como los textos de las canciones no se cierran en sí mismos, sino que buscan involucrar a los espectadores de todas las edades desde una propuesta lúdica, jugando en algún caso con la desarticulación de palabras y presentando intertextualidades con los imaginarios pulsados en otras escenas del espectáculo, anteriores o posteriores a la canción en sí. Y en este sentido, el desarrollo tecnológico, esta nueva realidad pandémica, nos ofrecieron la posibilidad de compartir las músicas y las canciones de los espectáculos en las redes, en las plataformas virtuales, y hemos tenido excelente repercusión con esto, alentando también la construcción de nuevas relaciones con los espectadores, razón por la cual hemos previsto también realizar esta modalidad con nuevas canciones a partir del código QR, ¿no?, que lleva a escuchar las mismas. En nuestros proyectos espectaculares, la iluminación está propuesta como una capa dramatúrgica más, en estrecha vinculación con el lineamiento argumental. Podríamos hablar de una narración lumínica autónoma, que opera de modo progresivo acompañando la actuación. Es en este sentido que participa y opera conformando múltiples tejidos visuales, compuestos por luces y en algunos casos también con proyecciones, mezclando y reconfigurando sentidos. En las últimas producciones del grupo, inicialmente hemos conformado una espacialidad lumínica simple que se va complejizando gradualmente junto al juego de los payasos, por momentos interactuando con ellos, multiplicando así los sentidos tragicómicos del espectáculo. En este aspecto, las luces ayudan a resaltar la manipulación de ciertos objetos escénicos. En el caso de Cándida Da, la luz negra permite ver el interior de la trama del vestuario de la payasa. Y en el caso de Tapetum, por ejemplo, las sillas intervenidas con pintura fluorescente en vivo. En otras producciones, es la misma actuación quien manipula la iluminación, como es el caso de Libruras, con sombreros focos que usan ambos payasos, desde donde iluminan las diversas estaciones que conforman el recorrido espectacular. En los últimos dos proyectos, Bacharabia y Tapetum, se fueron integrando proyecciones realizadas sobre el espacio escénico sin el uso de telones o pantalla. También se experimentó diversos tipos de iluminación sobre el espacio de la expectación, acompañando a los payasos en la acción festiva. En el último espectáculo, en interacción con las proyecciones, se agregaron luz negra y efectos fluorescentes. Nuestros diseños lumínicos tienden a ser versátiles, intentando adaptar las diferentes plantas y propuestas a las exigencias de los distintos y múltiples territorios y espacios en donde el grupo realiza funciones, en donde en muchos de ellos solo se dispone de una técnica básica. Nuestras últimas mezclas. No sé, siento que en el mundo hay sillas infinitas. ¿Infinitas como el cielo? ¿O infinitas como las promesas?
payasería augusta, burlesque y absurdo. A partir de nuestra experiencia en la payasería augusta, comenzamos el último proyecto rescatando una serie de improvisaciones donde aparecieron juegos alrededor del humor blanco y nuestras propias niñeces, ciertos gags visuales y efectos cómicos de contraste. En los sucesivos encuentros en épocas de restricción pandémica, se fueron consolidando algunas pequeñas escenas para dar lugar a nuevas escrituras y reescrituras escénicas, alusión a monos y gatos, uso desacralizado de objetos tales como sillas, máscaras, etc. Esta relación con los animales, base de la payasería, iluminó la constelación animal, tonto, loco. En los subsiguientes núcleos de improvisaciones surgieron propuestas más cercanas al principio barroco del mundo al revés, y otras basadas en diversas intertextualidades. Así se conformaron una serie de refranes apócrifos que luego ayudaron a limitar la estructura dramatúrgica del espectáculo, reversiones de canciones populares, como la canción Yo no soy, contrapuntos absurdos, diálogos sobre el teatro y las preguntas correctas, junto a algunas deformaciones estilísticas y exageraciones, materiales todos que luego fueron pensados desde la comicidad exacerbada del burlesco. En este sentido, fue clave la búsqueda de materiales históricos y dramatúrgicos de dos comediantes clásicos, Molière y Chaplin, los cuales nos permitieron avanzar en algunos núcleos, como la intervención fuera de la sala, el tratamiento de máscaras o la escena de la muerte payasa. Finalmente, trabajamos los perfiles de ambos antihéroes a partir de indagar en comediantes argentinos que realizaron actuaciones teatrales en cine, radio y televisión en Cuba, eligiendo a dos de ellos, Nini Marshall y Pepe Biondi, de quienes rescatamos poéticas, actualizando algunas escenas de sus guiones, decires y citas populares tergiversadas o dichas erróneamente, gramelots, gestos y gags blancos o inocentes, como el pedir un autógrafo o el de sentarse bien, etc. Algunos procedimientos enmarcados en el absurdo, como la inversión del principio de causalidad, la repetición o la transformación repentina de los clowns y variación como forma de progresión dramática, fueron trabajados desde la propia actuación payasa. Otros, como la ampliación del espacio escénico, la fantasía y los aspectos oníricos o de yuxtaposición simultánea, se facilitaron con la incorporación de material multimedia, animaciones, el uso de pinturas fluorescentes e iluminaciones negras. Como hicimos en anteriores producciones, y con la idea de extender el encuentro, tenemos en imprenta un pequeño libro objeto plegable sobre el espectáculo. Por último, para dar cuenta de este pensar la propia práctica, acabamos de realizar un doculab sobre Tapetum, esta reciente aventura grupal, que lo dimos por llamar La cocina de Tapetum. Recién salidito del horno, este material audiovisual de 16 minutos, de pronta presentación en sociedad, tiene por objeto compartir con el público, teatristas e interesados, nuestros modos de creación, procesos, procedimientos, poéticas colectivas. Agradecemos desde la ciudad de Córdoba, Argentina, a todos los interesados en escuchar y en compartir este pequeño relato de nuestra constante aventura. Larga vida a la escena y al Teatro Autónomos. Saludamos roja y redondamente desde Balbuceando Teatro. Gracias.